ahora nos piden que da un conjunto de matrices de tamaño 3 por 3 tales que la transpuesta es igual a la inversa. O sea, para que una matriz viva acá tiene que ser primero que todo invertible y segundo que su inversa sea exactamente la transpuesta. Entonces le está diciendo, verifique si ese conjunto con la operación de suma define un grupo. Entonces vamos a dar los axiomas de grupo. Entonces recordad los axiomas de un grupo. Entonces, ¿qué es un grupo? Entonces, un conjunto, dado un conjunto, y una operación binaria. Un conjunto. Una operación binaria va a ser una función que va de g cruz g en g. Usted la puede notar como quiera, cualquier operación, digamos, denotémosla como operación suma, pero también puede ser operación producto, digamos, puede ser, démosla con puntito. Usted coge dos elementos acá, un G y un H, y los envía al G vía esa definición. Debe satisfacer, da un conjunto G y una operación binaria eterna, interna, digo, una operación binaria. Binaria, pues coge dos elementos, ¿no? Es la operación sobre dos elementos. Interna es que el producto, el resultado, cae en el mismo conjunto G. ¿Qué es un grupo? Si satisface los siguientes axiomas, si satisface los siguientes axiomas. Entonces, el primer axioma, ya le estoy diciendo de entrada que la es clausurativa, ¿no? Que si cojo dos elementos y los opero, vive ahí. Entonces, hay en casos que usted cuando mira la definición dice, primer axioma es que es clausurativa. Es decir, si usted coge dos elementos, dados dos elementos en el grupo, entonces la suma o el producto, lo que sea, vive ahí, ¿cierto? Pero eso está ya dado en la función, pero bueno, veámoslo ahí por si las moscas. El segundo axioma es que si usted coge tres elementos, entonces ¿cómo los opera? Entonces dice, dado G, H y F elementos en G grande, o ya me lo sabe y C más bien, A, B y C elementos en G grande, entonces usted puede sumarlos de buena manera. Entonces usted dice, hago el producto A con B, digo, hago el producto con B, y eso me da un resultado de G. Y hago ese resultado, eso que ya es un elemento de G con el C, eso lo puedo hacer de cualquier manera. Es decir, puedo hacer más bien primero B con C y ese resultado lo hago con A y me queda lo mismo. Entonces uno dice ahí, entonces puedo omitir paréntesis y queda bien definido esto. Eso es básicamente. Listo, o asociativa, eso se llama propiedad asociativa. La, la tercera propiedad que voy a pedir es que existe un elemento neutro. Existe un, un elemento, notémoslo E, que vive en G, neutro para la operación neutro. ¿Para quién? Para la operación punto. Es decir, para todo elemento G en G, o elemento A, lo que quiera, cuando yo haga G operado con él, le da el mismo elemento G. Y ese neutro es a izquierda y a derecha. ¿Listo? Es neutro a izquierda y derecha. Porque, ojo, yo en ningún momento les he dicho que se puede conmutar el resultado. O sea que G por H es lo mismo que H por G. Eso no es un axioma. Eso no está ahí. Bien. Y cuarto, para todo, o sea, dado un... Si yo cojo un elemento G en el G, entonces existe, si cojo un G en G, entonces existe un G, anótelo G moño si quiere, que vive acá. Tal que G operado con G moño me da el neutro. Y ese es neutro, es inverso, se llama. El inverso. G moño se llama el inverso. Inverso de G. ¿Listo? Todo el mundo tiene inverso. Eso va a ser un grupo. Necesito solo una operación. Entonces, ejemplos rápidos, los reales con la suma. Los racionales con la suma. Los enteros con la suma. ¿Mm? Los reales quitándoles el cero con la multiplicación.
los racionales quitándoles el 0 con la multiplicación, los enteros con la multiplicación grave. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no van a tener inversos. Van a tener neutro, pero inversos no. ¿Por qué? Usted coja el 2 en los enteros. Entonces usted necesita, el neutro va a ser el 1, ¿no? El 1, 2 por 1, pues le da el 2. Cualquier natural n multiplicado por 1 le da el mismo n. Pero si usted coge en particular el 2, el 3, cualquier número, usted se va a preguntar, ¿existe alguien que multiplicado por el 2 me dé exactamente el 1? No, grave. No. Porque el único que existe no es un entero, es un racional. Entonces no tiene inverso. Entonces con el producto los enteros no son un grupo. Y ahí para allá pues uno puede buscar ejemplos. Entonces, bueno, el que nosotros vamos a concentrar es el que nos piden en la guía. Entonces, eso es lo que es un grupo. Entonces, a usted le están diciendo, verifique si ese conjunto con la operación que le están diciendo satisface los axiomas. Entonces digo, no. ¿Por qué? Porque no va a ser cerrado. Usted coja lo siguiente. Usted quiere que... ¿Qué matricitas vienen ahí? ¿Qué matricitas vienen ahí? Por ejemplo, yo le digo, bueno, la parte A. A con la operación de suma define un grupo. No define un grupo. Se podría entrar a demostrar el axioma si en algún momento llega a una contradicción, pero basta mostrar algún ejemplo que no lo define. Por ejemplo, ¿quién vive ahí? La matriz idéntica. La matriz idéntica es de tamaño 3×3, es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Bien, esta es la matriz idéntica. Resulta que... Epa, 0, 1 acá, sí, eso sí. Resulta que cuando usted la transpone, es ella misma, ¿no? La transpuesta de la idéntica es ella misma. Y su inversa es ella misma. Entonces ella es una de esas matrices que vive ahí. ¿Listo? Entonces la matriz idéntica de tamaño 3×3, dejémosla anotada solo la I. ¿Listo? Entonces, resulta que I transpuesta es igualito a la I. Y la inversa de ella es igualita a ella misma. Por lo tanto, sería lo mismo que la transpuesta. ¿Cierto? Entonces esa matriz, la idéntica, vive ahí. Entonces la idéntica vive en mi conjunto X. Bien, eso. Otra. ¿Quién también vive ahí? A ver si será cierto. Sí, creo que la matriz la idéntica pero multiplicada por -1, entonces llamémosla así, la menos I, que sería -1, -1, -1. Ella en efecto satisface, venga, a ver quién será la inversa de ella. La inversa de ella es ella misma. ¿Cierto? A ver. ¿Qué significa hacer la inversa? Cuando yo multiplico la matriz por la inversa me da la idéntica, ¿cierto? Entonces si multiplico menos I por menos I, eso me queda ¿qué? Bueno, eso al final es -1 por la matriz idéntica, ¿cierto? Y esto multiplica también -1 por la matriz idéntica, eso al final le queda -1 al cuadrado por la matriz idéntica al cuadrado, pues la matriz idéntica por la matriz idéntica, pues la matriz idéntica, ¿no? Entonces le quedó la matriz idéntica. Y al -1 al cuadrado es 1, entonces le quedó -1 por la matriz idéntica por la matriz idéntica. Entonces, ¿quién es la inversa de ella? Pues ella misma, ¿cierto? Y resulta que la transpuesta también es ella misma. La transpuesta de ella también es ella misma. La menos I transpuesta es igual a ella, que resulta ser la misma inversa. Bien. Entonces, listo. Ya tengo dos candidatos para dañar el ejemplo. ¿Qué me está diciendo? Si es con la suma define un grupo. Yo voy a mostrar que ni siquiera es cerrada. Ni siquiera es cerrada para la suma. ¿Por qué? Hagamos la suma de ellas dos. Entonces, es claro que la idéntica y menos I viven acá. Viven en la matriz, en mi conjunto X. ¿Listo? Porque sus inversas son la misma transpuesta. Listo. Pero sumémoslas. Entonces, ¿quién es I sumado con la menos I? Pues va a ser la matriz ¿qué? Matriz 0. Y la matriz 0 no es invertible. Entonces, no vive ahí. ¿Cierto? No es cerrado. Escojo a este señor y le sumo la menos I. La menos I es la que tiene todas entradas negativas, pero pues -0 es lo mismo que 0. Entonces, cuando haga la suma,
le da esta matriz. Pero esa matriz no vive en X. Entonces, ¿qué pasó? No define una operación binaria interna. Entonces, X con la suma de matrices no es cerrado. X con la suma de matrices no es un grupo, digo, no es un grupo. ¿Por qué? Porque no es cerrado para la suma. Tendría que ser que yo coja dos elementos de ahí y la suma me dé un elemento de ahí, pero no pasa. No pasa. ¿Y por qué este no vive ahí? Porque es que yo le dije desde el principio, para que un elemento viva en ese conjunto, primero que tiene que ser invertible, ¿no? Porque si no ¿cómo verifico esta condición? Que la traspuesta es igual a la inversa. Tiene que ser invertible, y luego que sea invertible, si miro si la traspuesta es igual a la inversa. Bien, pues como esa no es invertible, pues ya ni, y cogí dos de ahí, lo sumé y me dio un resultado que no vivía ahí. Entonces el A no es grupo. Ahora le dice, ¿qué ocurre si reemplazamos la suma por el producto? Ah, sí, señor, eso sí es un grupo. Tenemos que verificar los cuatro axiomas. Listo. Entonces, ahora sí voy y verifico si es un grupo, claro. Lo dice. Entonces, la parte B. Mi conjunto X, ¿quién es? Entonces recordamos. Son las matrices de tamaño 3×3 con entradas en R. Con entradas en R, sí. Tal que la transpuesta es igual a la inversa. Yo le digo, listo, con el producto. Entonces digo, X con el producto de matriz, entonces, eso ya, listo. Entonces decimos, sean, vamos a verificar que es un grupo, ¿no? Entonces el B le dice con la, ¿qué ocurre si reemplazamos la suma por el producto interno de matrices? El producto interno de matrices. ¿Qué ocurre si reemplazamos la operación con el producto interno? ¿Con el producto interno? Bueno, imagino que será más bien con el producto de matrices. Porque el producto interno sería, coger dos matrices y obtengo un escalar. Y lo que tenemos que definir es un producto, una operación binaria interna. Entonces, imagino que es con la multiplicación de matrices. Entonces, X con el producto usual de matrices. Más bien, digamos. Bien. Entonces decimos, primer axioma que vamos a comprobar. Si dados dos matrices, una matriz A y una matriz B en X, entonces A.X vive en X. A.B vive en X, ¿cierto? Pero en efecto, ¿por qué? Porque si cojo cojo las dos ahí, ¿cierto? Cojo las dos ahí, es el primer axioma que vamos a mostrar. Entonces, digamos, sean pues, dadas una matriz A y una matriz B en X, ¿qué pasa? Como viven en X, entonces A transpuesta es igual a la inversa, a su inversa. Y B transpuesta es igual a su inversa, porque eso es lo que, la forma en que está definido el conjunto. O sea, si cojo a alguien de ahí, pues tiene que satisfacer esa condición. Entonces ahora las multiplico. Entonces, ¿qué pasa? A por B vive en X, entonces para vivir en X quiere decir que su transpuesta sea igual a su inversa. Entonces digo, ¿quién es A por B? Transpuesta. Entonces A por B transpuesta, recuerden la propiedad que les hablé antes. A por B transpuesta es lo mismo que B transpuesta por A transpuesta. Pero B transpuesta por A transpuesta, ¿quién es? B transpuesta es B a la menos 1. Y A transpuesta es A a la menos 1. Y el producto de las inversas se obtiene como A por B en el orden contrario. O sea que A por B vive en el conjunto X porque satisface la condición. A por B transpuesta lo mismo que A por B inversa. Bien, entonces la primera condición, perfecto. El segundo axioma que les decía yo allá arriba, el segundo axioma. El segundo axioma es que sea asociativa. Listo, ya sabemos que es clausurativa. Ahora vamos a verificar que es asociativa. Entonces, la asociatividad, entonces decimos, para la asociatividad lo que tenemos que verificar es, dadas tres matrices, una matriz A, una matriz B y una matriz C, en mis matrices de tamaño 3×3 con entradas en R. Ah, bueno, ustedes las escriben aquí así, R elevado a la 3,3. Listo, entonces, ¿qué hacemos? No, ni siquiera, en X. En X. Bien,
Entonces se tiene que hacer A por B y luego lo multiplico por C, lo mismo que hacer A y multiplicado por quién, por el producto B por C. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces, cogemos tres elementos, A, B y C. Bien, entonces decimos, como A, B y C, cogamos A, B y C en X. Entonces, ¿qué pasa? Pues A transpuesta es igual a la menos 1, B transpuesta es igual a B a la menos 1 y C transpuesta es igual a C a la menos 1. Listo, C a la menos 1 entendemos como la inversa de la matriz. Entonces son invertibles y son iguales a su respuesta. Entonces, ¿qué hago? Voy a multiplicar, voy a hacer este producto. A ver. Entonces, para verificar que ya se están ahí, bueno, voy a hacer este producto, luego lo multiplico por C y verifico si me da lo mismo. Entonces voy a hacer A por B por C y lo transpongo. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué es? Eso es C transpuesta por A por B transpuesta. ¿Listo? Pero eso es lo mismo que ¿quién? Que C transpuesta y este producto queda en el otro orden. Entonces me queda B transpuesta por A transpuesta. Bien. Eso. Puedo asociar de la otra manera porque eso ya son multiplicaciones en la matriz. Entonces me queda C transpuesta por B transpuesta por A transpuesta. Bien. No, si quiere lo dejo así. Lo dejo así, eso, démoslo así. Y esos son a la menos 1. Entonces le queda ¿a quién? Le queda C a la menos 1 por B a la menos 1 por A a la menos 1. Démoslo así. Ahora hagamos el otro producto. Ahora hagamos el otro producto. El otro producto será A por B por C todo transpuesto. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, eso es el producto B por C transpuesto por A transpuesto. Pero eso es lo mismo que ¿quién? Que B transpuesto. Ah, no. Que C transpuesto por B transpuesto, porque le cambia el orden por A transpuesto. Pero eso ¿quién es a la final? Pues usted le puede quitar una de paréntesis. Pero si no lo quiere, entonces le puede, bueno, si no quería quitarle paréntesis, podía más bien pasar a asociar si quiere los dos primeros allá para que no tuviéramos lío y luego cambiamos por las inversas y ahí lo dejamos así, ¿cierto? Y usted puede escribir acá entonces C a la menos 1 por B inverso por A inverso. Bien. Por este lado pues hace la máquina, entonces que quedó C a la menos 1 por B a la menos 1 por A a la menos 1 y pues si quiere asociar los dos últimos, entonces le quedó C a la menos 1 por B a la menos 1 por A a la menos 1, ¿cierto? Bueno, pero a ver cómo empatamos eso. Entonces, resulta que, bueno, hombre, antes a la final se tenía, la asociatividad se tenía porque no tenía que hacer la cuenta, porque es que la multiplicación ya es asociativa en las matrices, entonces en particular va a ser para cualquier colección más pequeña de matrices. Pues digamos que uno ya conocía la estructura de las matrices, ya con el producto uno podría decir inmediatamente que eso se satisface. ¿Por qué? Porque el producto de matrices usual es asociativo, entonces se va a satisfacer para cualquier colección más pequeña, ¿cierto? Pero bueno, al final lo que le estoy diciendo, y estas dos cosas son iguales, ¿sí? Eso no tiene lío, entonces, venga, ¿cómo es que se ve el axioma? Si yo creo que a veces, entonces, eso. Entonces, ¿cómo lo hice? Entonces, a ver, pues, cogí este producto, lo transpongo y me da lo mismo que la inversa. Acá, o sea, eso me queda lo mismo que sea la menos 1 por A por B a la menos 1 y eso es lo mismo que AB a la menos A por B por C todo a la menos 1. Y en el otro caso la misma historia, ¿no? Esto le quedó lo mismo que C, le quedó ¿quién? Le quedó B, le quedó C a la menos 1 por A por B a la menos 1 y eso al final le quedó A por B por C todo a la menos 1. Entonces a la final todas esas cosas son iguales, ¿cierto? O sea, tiene la transpuesta de este producto es igual a la inversa de este producto, a la inversa, ¿cierto? Y lo mismo si lo hago en el otro orden. Entonces todas son iguales. Todas son iguales. Entonces usted tiene al final que eh, A por B por C
transpuesta, que es lo mismo que decir que A por B por C a la menos 1, que es lo mismo que decir A por B, las otras dos combinaciones. A, B, C a la menos 1, eso es lo mismo que A por BC transpuesta. ¿Cierto? En la otra forma de asociarlo. Entonces al final el producto es asociativo. Entonces el producto es asociativo. Entonces A por B por C. Pero bueno, vuelvo y les digo, ahí me di cuenta que escribir eso fue redundante. Porque el producto de matrices ya es asociativo. El producto de matrices ya es asociativo. Términos de la transpuesta para mandarlo como a ese término de menos uno. ¿Me O, repites? digamos, ahí se trabaja con la transpuesta para llevarlo al término de menos uno. Sí, 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 porque siempre estoy usando que para estar en el conjunto, A transpuesta es igual a la inversa. Siempre estoy utilizando eso. Y listo. ¿Y quién es el neutro? Ya tenemos asociatividad, entonces necesitamos un neutro. El neutro yo en el ejercicio, en la parte anterior mostré que la idéntica está ahí. Entonces la idéntica es la que sirve como neutro. Entonces, el neutro, el tercer axioma, es existencia de un neutro. Entonces, ¿quién es? La idéntica. La idéntica a la que la matriz de unos en la diagonal y todos los demás ceros, es el neutro. Ella es igual a su transpuesta y es igual a su inversa. Entonces, por lo tanto, ella vive ahí en X. Y usted coge una matriz A por I y le da la misma matriz A. Y a izquierda y a derecha. Entonces tiene neutro. Entonces el neutro vive en X y satisface la condición. Entonces tiene neutro. Y el inverso, venga, el inverso. El inverso. Ah, bueno. El inverso viene a ser la misma matriz, ¿no? Claro, sí. Doble cuidado. Todo el mundo es su propio inverso. Inversos. Usted coge una matriz A, aquí en X. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, A transpuesta es igual a la inversa. Entonces, ¿qué hace? Multiplique A por A transpuesta. ¿Qué es eso? Eso es A por A a la menos 1. Pero A por A a la menos 1 le da la idéntica. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, A transpuesta es el inverso de la A, que pues se lo está dando por condición. Entonces, siempre todo elemento que viva en X, pues inmediatamente, para vivir en X quiere decir que su inversa es igual a la transpuesta. Y si hago la doble inversa, pues la inversa también vive ahí, ¿no? La inversa, porque si yo hago A inversa, pues me da la matriz A. Entonces él también vive allá porque si lo transpongo, si A inversa igual a transpuesta y hago doble. Así, A transpuesta es el inverso de A porque es por definición, no hay lío. No hay tanto lío. Y ya, entonces se satisfacen todos los axiomas. Entonces X con el producto y la matriz idéntica es un grupo. ¿Por qué? Porque satisface todos los axiomas del grupo.